Bienvenido a Historia en Contexto. Hoy les mostraremos nuestra exploración detallada de la vida de un samurái. Un viaje por la historia, la cultura y la tradición. Comenzamos desde el principio, la formación de los samuráis, su estricto código de conducta, la práctica del bushido y los desafíos que enfrentan estos nobles guerreros. La palabra samurái se originó en sabura o servir, significa la dedicación inquebrantable que poseían estos nobles guerreros. Surgiendo durante el período Heian, 7.941.185, los samuráis sirvieron honorablemente al emperador, a su señor y a su familia, comprometiéndose a protegerlos a costa de sus vidas. Este compromiso con el código de Bushido fomentó la disciplina, el honor y el autosacrificio. El riguroso entrenamiento de los samuráis les enseñó el valor de la persistencia, un elemento integral del espíritu invencible que debían ejemplificar. A diferencia de la creencia común, la vida de un samurái no se trataba solo de guerra. Siguieron principios de refinamiento cultural y participaron en actividades como poesía, ceremonias del té y arreglos florales, que les ayudaron a alcanzar la paz y el equilibrio internos. El período Edo, 16.031.868, representa una época de relativa paz, donde el papel del samurái evolucionó de guerrero a administrador. Esta transición condujo a importantes cambios sociales, y al declive de los valores samuráis tradicionales. La llegada del arma portuguesa introdujo nuevas armas y tácticas de guerra. Las consiguientes demandas de modernización provocaron la Guerra Boshin, 18.681.869, que resultó en la restauración Meiji, y la posterior abolición de la clase samurái. Cuando el sol se puso en la era feudal de los samuráis, salió sobre un Japón unificado. El fin del shogunato Tokugawa y el surgimiento de la era Meiji, 18.681.912, vieron la transformación de Japón en un país moderno e industrializado. La estética, las filosofías y las estrategias que los samuráis implementaron durante su época están arraigadas en la cultura japonesa e influyen en todo, desde las artes marciales hasta la corporación japonesa moderna. Es importante comprender el contexto y la historia de los samuráis para apreciar verdaderamente la esencia de su viaje de vida. El riguroso entrenamiento, los sacrificios y la fortaleza mental cultivados desde una edad temprana sentarían las bases de un guerrero excepcional. Simbolizada por su vestimenta, armas y modos de dirección distintivos, la vida de un samurái era inmensamente disciplinada, combinando fuerza física con crecimiento intelectual y espiritual. La armonía visual, la disciplina y la gracia eran aspectos destacados de su gobierno y derecho. Nacido como hijos de familias samuráis establecidas, la existencia de cada bebé estaba regulada por los principios e ideales del Bushido. Desde fomentar la valentía hasta promover el cumplimiento, la esencia de su vida giraba en torno a la lealtad, la sinceridad y la veracidad. El amplio entrenamiento y aprendizaje de las técnicas de combate comenzó desde una edad temprana, para garantizar que estuvieran preparadas para el futuro incierto y lleno de peligros que les esperaba. El equilibrio obtenido no fue solo físico, sino que también sentó las bases para una buena coordinación mente-cuerpo. La katana, una espada larga y delgada con una hoja curva, es quizás la representación más icónica del samurái. La posesión de una katana no era solo un testimonio de su estatus marcial, sino también una encarnación de su alma. Durante la batalla, los hombres con armadura, vestidos con el desalentador atuendo de un guerrero, operaban como una sola entidad, sus movimientos sincronizados y sus acciones unánimes. Además, su ética en el campo de batalla y su código de honor eran incomparables, lo que los convertía en un símbolo de fortaleza y valentía inquebrantables. Era deber de un samurái proteger a los señores feudales a los que servían y, al hacerlo, arriesgarían sus vidas sin pensarlo dos veces. Su lealtad y devoción a su amo fue profunda, estableciendo un alto estándar de lealtad jerárquica. Dotados de una valentía intrínseca, los samuráis mantuvieron firmes los principios del autosacrificio, preservando la santidad de su código, y encontrando el verdadero significado de la vida dentro de lo invisible. Esta devoción hacia un propósito superior, por encima de la supervivencia individual, fue un rasgo definitorio de su existencia. La sincronización entre las artes y la guerra era una característica única de la cultura samurái. La poesía y la caligrafía, por ejemplo, no solo eran amadas sino que se pensaba que cultivaban una sensación de serenidad, una armonía equilibrada que trascendía los brutales escenarios del combate. Con cada época, los samuráis soportaron transformaciones, tanto físicas como filosóficas. Cómo los cambiantes paisajes sociopolíticos remodelaron sus roles, afectaron su estatus y, a su vez, influyeron en la dirección del país, es un testimonio de su legado perdurable. El choque entre la tradición samurái y la necesidad de modernización durante la era de la restauración Meiji eventualmente firmaría la obsolescencia del código samurái. Lamentablemente, la clase samurái fue abolida oficialmente en 1869 por el gobierno Meiji en su búsqueda por crear un Japón modernizado y occidentalizado. Con la abolición de su título oficial, muchos ex-samuráis se encontraron luchando por adaptarse a la vida civil.
Los códigos de su pasado no siempre se alinearon con los sentimientos de una sociedad en rápida modernización, dejándolos lidiando con un menguante sentido de propósito. La imagen romántica de los samuráis en la cultura popular actual, como epítome del coraje, el honor y la resiliencia, es un testimonio del profundo impacto que dejaron en Japón y el mundo en general. La vida de un samurái nos enseña no solo sobre la guerra y el honor, sino también sobre la resistencia y la metamorfosis del espíritu humano. Nos recuerdan que en tiempos de cambio e incertidumbre, la tenacidad, la disciplina y la búsqueda de la armonía es virtuosa. Cómo la filosofía y el estilo de vida de los samuráis continúan inspirando a artistas, líderes empresariales y entusiastas de las artes marciales de todo el mundo es un testimonio del legado perdurable de estos antiguos guerreros. Al igual que los cerezos en flor, que soportan los inviernos más duros solo para volver a florecer en primavera, la esencia del modo de vida samurái continúa su ciclo eterno. Adaptarse, evolucionar e imbuir nueva vida a cada época que pasa, preservando su dignidad y honor a pesar de los cambios de tiempo. La esencia de su filosofía continúa influyendo en elementos mucho más allá de los campos de las artes marciales y la guerra. La encarnación de su vida diaria, construida en torno a la búsqueda de la armonía y el mantenimiento de la disciplina, constituye un ejemplo duradero para todos aquellos que asumen responsabilidades y buscan desafíos. La vida de un samurái, una cautivadora mezcla de filosofía, arte y batalla, es un reflejo de la experiencia humana. Llenas de alegría, dolor, lucha, victoria, pérdida y todo lo demás, sus historias nos recuerdan el equilibrio eterno que gobierna la vida. A finales del siglo XIX se produjo la transición de un guerrero feudal a un símbolo de orgullo nacional. Hoy en día, el legado de los samuráis encarna la fuerza, la resiliencia y el espíritu inquebrantable de Japón. Su eterno compromiso con el deber, junto con su reverencia por el arte y la belleza, continúa inspirando un estilo de vida calibrado e impresionante. Mientras profundizamos en la cautivadora historia y costumbres de los samuráis, nos encontramos cara a cara con nosotros mismos. Intentamos comprender su esencia, su espíritu y su determinación con la esperanza de comprender mejor nuestro propio potencial y capacidades. La vida, como el horizonte impredecible que nuestro samurái metafórico afrontaba cada amanecer, es un viaje marcado no solo por el destino sino por las experiencias, los aprendizajes, las pruebas y los triunfos que acumulamos en el camino. Al olvidarse de sí mismos, al sacrificar sus derechos sobre un yo que existía simplemente por sus propios deseos, descubrieron su verdadera fuerza, una fuerza nacida de la lealtad, el honor y el deber. Una fuerza que los impulsa a luchar por una armonía entre la autocomplacencia y el abnegación, y así, nuestra búsqueda de comprender la vida samurái nos lleva a comprender la vida misma. A medida que los cerezos florecen, fluyen y refluyen, al igual que la vida. Morir a cada momento, resurgir con un nuevo vigor, abrazar el cambio y abrazar la vida. Al dejar esta exploración cautivadora, llevamos la sabiduría del samurái en nuestros corazones. La sabiduría que habla de resiliencia, honor, disciplina y el equilibrio que todos nos esforzamos por lograr. El viaje de la vida del samurái, teñido de virtud interminable, realidad brutal y belleza suprema, es un vívido recordatorio de la extraordinaria profundidad de la experiencia humana. Al comprender su viaje, podemos comprender mejor el nuestro. Espero hayan disfrutado el vídeo. Si les gustó, por favor suscribirse, que nos ayuda mucho. Esto fue la vida del samurái, en Historia en Contexto. Nos vemos en el próximo vídeo.